Queridos hermanos, soy el pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Bienvenidos, ¿están listos para alabar a Dios? Hoy es un día muy especial, así es que comenzamos. Vamos a comenzar esta reunión con alabanza, orando, alabando, adorando a nuestro Dios. ¿Están listos? Es un día muy especial para adorar al Señor. Este día lo ha hecho el Señor para que tú y yo podamos alabarle. Así es que puedes decirle hoy en este momento: Dios, eres el Rey de mi vida. Dios, eres el Rey de mi vida. Adoremos a Dios. Vamos a alabar al Señor con mucha alegría. Vamos a darle la gloria y la honra a la roca de nuestra salvación. Nos acercamos a Dios con acción de gracias. Gracias Dios, te amo Señor, gracias. Presumimos que tenemos un Dios que es digno de alabanza. Aleluya, gloria al Señor. Él es el Señor y Dios grande, un gran Rey, y Él es el único Dios. Con sus manos sostiene este mundo desde lo más profundo de la tierra hasta las montañas más altas. El mar y todo lo que en él hay le pertenecen porque Dios los creó. Todos los continentes también son su obra y también le pertenecen. Vamos a adorar a Dios mostrándole reverencia y adoración, solamente porque Él es Dios y además es nuestro Dios. Somos su pueblo y disfrutamos de su cuidado. Nos cuida como el pastor ve por sus ovejas. Escuchemos su voz cuando nos dirige. Señor, ayúdame a estar atento a tus mandatos. No permitas que me olvide de ti, ni que me aleje de tus caminos, porque sin ti no tengo nada, Señor. No soy nadie. Quiero vivir todos mis días alabándote y espero el día en que estaré contigo eternamente y para siempre. Dios, en este instante te adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del cual se doblarán toda rodilla delante de Él y confesarán que Jesucristo es el Señor. Gracias te damos, Padre, te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Puedes decir amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es estar en la presencia de un Dios tan bueno, creador de todo lo que existe y además nuestro Salvador y nuestro Rey. Este sería un momento muy oportuno para saludar a los hermanos de la Iglesia del Centro. Ahí puedes mandarles una carita feliz. O también un pulgar arriba, un me gusta, un saludito. Hola hermanos, ¿cómo están? Y puedes hacerlo ahí a través del WhatsApp o del Messenger o de YouTube, donde lo estés viendo. Puedes comunicarte con nuestros hermanos. Salúdalos, es como si les mandaras un fuerte abrazo y decirles te amo y te extraño. Así es que manden un mensaje, por favor. Y vamos a irnos preparando porque vamos a tener una lectura bíblica. El día de hoy estamos comenzando la Semana Mayor, algunos lo llaman la Semana Santa, pero estamos comenzando el recuerdo de esta última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a leer un pasaje bíblico que está basado en esta parte de la vida de nuestro Señor Jesús.
Así es que si después de que ya pudieron mandar sus mensajitos y los hermanos ya los contestaron, vamos a irnos preparando para esta lectura bíblica. Así es que, hermanos, estén listos. Vamos a leer la palabra de Dios. Somos la Iglesia del Centro MX, una luz desde el corazón de la Ciudad de México. El pasaje bíblico que vamos a estar leyendo se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Si ustedes ven, es Marcos 1. Así es que está muy fácil, muy sencilla esta cita bíblica. Vamos a leer juntos, está ahí en sus pantallas, y vamos a leer la palabra de Dios. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente y lleva por título La entrada triunfal de Jesús. Vamos a leer en voz alta el siguiente pasaje. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho, y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, ¡Alaben a Dios! ¡Alaben a Dios! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con sus 12 discípulos. ¿Qué te parece esta lectura bíblica? A mí me fascina. Cada año que recordamos estos acontecimientos, parece que uno los puede revivir así en su imaginación. Y esta lectura que hicimos es una lectura clásica de esta fecha. Contiene muchos detalles muy ilustrativos, como lo menciona Mateo, Lucas, Marcos que leímos y también Juan, que consignan y completan el reporte del día. Y así ellos nos dan distintos detalles que van complementando esta historia. Y aunque parece que ya estoy empezando a predicar, pues mejor vamos a entrar de lleno a nuestra reflexión bíblica del día de hoy. El tema es obligado, la entrada triunfal de Jesús. Como comentaba yo hace un rato, hoy comenzamos la Semana Mayor. Los acontecimientos y dichos de Jesús en su última semana de su vida terrenal. Cada año recordamos estos sucesos, incluso de distintas maneras lo representan en muchos lugares del mundo. Tomando como base entonces la lectura bíblica que hicimos hace un instante de Marcos 11, versículos 1 al 11,
quiero compartir con ustedes un par de ideas relacionadas con esto. Una de las ideas que tengo es el reconocimiento de Jesús en su arribo a la ciudad de Jerusalén. Si ustedes acaban de poner atención a la lectura que hicimos, fue algo conmocionante para la ciudad. Prácticamente la ciudad se volcó para recibir a Jesús. Él venía de Betania y llegaron a la ciudad, y hay un mensaje muy llamativo, porque en este mensaje se nos muestra, entre muchas otras cosas, la previsión del Señor y también su soberanía absoluta de Jesús. Por ejemplo, el Señor les da instrucciones muy específicas del lugar preciso donde encontrarían un burrito, que además no solamente estaría el burrito ahí en la calle, pero que estaría atado. También les dijo que además ese burrito nadie se había montado en él jamás. Y además que algunas personas preguntarían por qué lo estaban desatando. Pero que sin embargo les dejarían llevarse al burrito cuando supieran cuál era el motivo. Cabe destacar que en los pueblos orientales en ese tiempo era muy raro que un animal estuviera atado afuera, porque lo más probable es que tuvieran adentro corrales donde los pudieran tener. Pero ¿saben? Jesús sabía que esto era lo que iba a suceder. ¿Cuántos detalles? ¿Cuántas cosas tan específicas acerca de este burrito? El lujo de detalles que se dan aquí, pues parece indicar que Pedro era uno de los 2 discípulos enviados a cumplir con esta misión. Solo alguien que hubiera sido testigo presencial podría proporcionar una descripción tan detallada y tan precisa. Además, es de destacar esa previsión de la que yo hablaba y la soberanía de Jesús, la soberanía absoluta. Hoy podemos confiar que Dios ha hecho la previsión de todos los detalles de nuestra vida. Nada de lo que nos pasa, lo que nos sucede es fortuito, ni tampoco es una casualidad. Ay, pues de casualidad. No. Y mucho menos es una cuestión de suerte. Dios tiene todo en sus manos. Yo estaba pensando, si Jesús hizo la previsión de todas las cosas relacionadas con ese burro, pues que no las haga conmigo. Yo creo que Dios ha detallado todos los momentos de mi vida y todo está en sus manos. También entonces podemos confiar en su soberanía absoluta. Yo sé que nada va a pasar si no es como parte de la voluntad de Dios. Cada instante de nuestra vida es por su voluntad y su soberanía. Y puedo decir amén, que así sea. También algo que sucede aquí en la ciudad es algo que podría llamar una razón convincente. Cuando les preguntan a los 2 discípulos por qué están desatando ese burro, la razón es simple y sencillamente: el Señor lo necesita. ¿Quién se podría oponer a eso? ¿Quién podría decir, no, pues ese es mi burro, es el más chiquito? Simplemente cuando estos hombres dicen, el Señor lo necesita, llévenselo. No la hicieron de tos. ¿Saben? El Señor necesitaba algo de las personas, algo de los hombres. Él dispone de cuanto es necesario, pero sin interferir con el consentimiento voluntario de las personas. Aquí se destaca de nuevo la humildad de Jesús, pues a pesar de ser un verdadero rey, tuvo necesidad de un pollino prestado.
Ahora, qué maravilloso es nuestro Dios que respeta nuestra voluntad y nos deja ejercer nuestro libre albedrío. Para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, debemos actuar conforme a lo que Él quiere, conforme a esa voluntad. Eso es necesario para que entonces nuestra vida dé gloria a Dios. Nuestra vida se convierta en un testimonio de cómo Dios nos bendice, nos usa y quiere darnos también sus bendiciones. La segunda cosa que quiero llamar su atención es que todo esto que leímos, todos esos detallitos, todo esto sucedió tal como Jesús lo había anticipado. Este es el único lugar en todos los evangelios donde se indica que Jesús toma el lugar que le corresponde. Se identifica hasta este momento como rey. No, nunca había hablado de eso. Él había hablado de que era un siervo, él era el Hijo de Dios, pero nunca había tomado su posición como rey. Aunque era un rey muy distinto al que las multitudes se estaban imaginando. Y hay varias acciones muy significativas. Por ejemplo, una acción significativa de parte del Señor Jesús es que se muestra al pueblo de Israel entrando a la ciudad como el Mesías de una forma pública, un evento masivo, ¿verdad? Un lugar donde, o un instante donde la gente de la ciudad se volcó para ver al Mesías, para ver al Rey. Y todo esto era parte de la profecía. Luego de 483 años de esa profecía, de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y además que se quitaría la vida al Mesías. Aunque el burrito, el pollino, nunca había sido montado antes, no se resistió a llevar a su creador. En la antigüedad se montaba un asno en tiempos de paz, mientras que el caballo se empleaba exclusivamente para la guerra. Por eso cabe destacar el contraste entre la entrada de Cristo en esta oportunidad que estamos mencionando y lo que menciona en Apocalipsis capítulo 19, su retorno en un caballo blanco. ¿Qué contraste hay en esto? También hay algo que mencionar en relación a la multitud que estaba recibiendo a Jesús en ese instante. La multitud reacciona con sus mantos y con ramas de los árboles. En este caso, San Juan añade un detalle que dice que las ramas eran de palma, eran palmeras. Formaron entonces una especie de alfombra para la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Eso no lo hacían con cualquier persona. Esto no era algo cotidiano. Quizás reconocían con esto que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. De cualquier modo, la acción puede ser considerada como un gesto de respeto y aún de homenaje para el Mesías, para el Rey que estaba entrando en la ciudad. Algo más que quiero comentar y destacar es la aclamación de la gente. Era una aclamación merecida para el Rey, para el Mesías. Las palabras pronunciadas por la multitud expresaban verdades maravillosas acerca de Jesús. Aunque ellos mismos no comprendían el alcance de tales palabras, aunque no entendían lo que decían, muchos sin duda eran movidos por el alboroto, por la excitación popular, y algunos quizás solo repetían lo que escuchaban. ¿Qué era lo que escuchaban?
¡Hosana! ¡Hosana! Que originalmente significaba sálvanos, te pedimos. Más tarde, esta palabra hosana se convirtió en una exclamación de alabanza. Y luego también llegó a emplearse para dar una recepción entusiasta a un grupo de peregrinos que iban a visitar la ciudad de Jerusalén. O incluso cuando venía algún rabino famoso. Quizás aquí el pueblo implícitamente quería decir: sálvanos, te pedimos, de nuestros opresores romanos. Otra exclamación es: bendito el que viene en el nombre del Señor. Como el representante de Dios y con autoridad de Dios, era otro reconocimiento parcial de que Jesús era el Mesías prometido. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos pensaban que el reino estaba por ser establecido y que Cristo se sentaría sobre el trono de David. Hosana en las alturas, porque de allí viene y desde ahí es dispensada la salvación. Si vemos el arreglo de estos versículos, sugiere que los dos grupos, aquellos que iban delante del Señor y los que iban detrás, cantaban de forma antifonal. Unos gritaban hosana en las alturas y los otros contestaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya me imagino ese alboroto que estaba sucediendo ahí en la ciudad. Sin embargo, debemos llegar a la conclusión de que, aunque esta fue una manifestación popular, era también una manifestación superficial. Porque días más adelante, algunos de ellos habrían de unirse a otros con el clamor de crucifícale, crucifícale. Por esa razón, uno no puede fiarse del fervor popular, especialmente cuando está basado en la ignorancia, o que se deja llevar por el efecto psicológico de la multitud, lo que algunos suelen llamar la dinámica del grupo. El fervor popular es solo temporal y muy superficial, y cualquier presión en sentido contrario lo hace cambiar de dirección. Finalmente, llegamos a lo que dice en el versículo 11. Una vez ya en Jerusalén, Jesús se fue al templo, probablemente a la parte que se llamaba el patio o patio exterior, y llama la atención de que la entrada del rey no concluye en el palacio como todos los reyes, sino en el templo. ¿Y saben por qué? Porque el reino de Jesús es un reino espiritual y no un reino temporal. Después de observar por un rato a su alrededor, en una especie de un acto de investigación, el Señor se retira hacia la ciudad de Betania con sus 12 discípulos. Sin duda, pasó tiempo en oración con sus discípulos con el fin de prepararlos para la difícil semana que estaba por delante. Así terminó el primer día de esta semana tan trascendente. Algunos lo llaman el día de aclamación. Un último detalle. No había lugar para Jesús en la ciudad de Jerusalén. Solamente la noche de su arresto y su juicio. No pasó ni una noche en esa ciudad. En cambio, se encontraba muy cómodo en la acogedora casa de María, Marta y Lázaro en Betania. Una última reflexión en cuanto a esto. ¿Se encontraría a gusto Jesús en nuestro hogar?
¿Creemos en la previsión del Señor en todos los detalles de nuestra vida? ¿Creemos y confiamos en su soberanía absoluta? Qué interesante este pasaje. Los invito para que oremos al Señor. Amado Jesús, te adoramos. Te damos muchísimas gracias por ser nuestro Salvador. Hemos recordado lo que sucedió este primer día de esta semana en tu entrada a la ciudad de Jerusalén. Queremos pedirte que nos ayudes a confiar en ti más cada día, a vivir sabiendo que tú has hecho la previsión de cada detalle de nuestra vida, que tú eres Dios soberano, que podamos vivir para ti. Y queremos pedirte, ven a nuestra casa y sé el rey de nuestra familia. Sé el rey de nuestras vidas. Te lo pedimos, Jesús. Amén. Que el Señor Jesús, hermanos, esté en sus hogares, en sus familias. Que podamos confiar en que Dios ha previsto todos los detalles de nuestra vida. Todo está en sus manos. Y que Él es soberano en lo que hace sobre nosotros. Hermanos, Dios nos ha hablado en este día. Yo le doy muchas gracias a Dios por su palabra. Espero que ustedes puedan tomar estos días para reflexionar en todo lo que hay en esta semana. Que lean los pasajes bíblicos que hablan de cada día y cada detalle que hay en la vida de Jesús durante esta semana mayor. Voy a pedirles que abran ahí sus Biblias. Casi todos los evangelios están narrando todos estos acontecimientos. Léanlos, mediten sobre esto. Yo sé que para mucha gente la Semana Santa es símbolo de vacaciones, de todas esas cosas. Pero hermanos, tengan cuidado, cuídense por favor. Y vamos a esperar que muy pronto podamos estar juntos. Quizás algunos ya inclusive ya se vacunaron. Otros nos va a tocar hasta el último. Pero bueno, pues ni modo. Pero entonces, digo hasta el último de los mayores de 60 años. Yo ya subí el 6º piso y voy en el 2º escalón. Así es que ya me va a tocar. El próximo martes empieza, pero bueno. Hermanos, qué bendición. Hoy yo quiero mandarles un gran saludo. Junto con mi esposa, los abrazamos así a la distancia, un saludo virtual, nuestra oración para que el Señor los siga bendiciendo, el Señor los siga guardando y siga estando con ustedes. Y si ustedes pueden comunicarse conmigo, aquí tenemos un correo electrónico que ponemos a su disposición, iglesiadelcentromx@gmail.com. Hermanos, qué bendición estar juntos. Tomemos esta semana entonces para reflexionar sobre la obra de Jesús de salvación. Si puedes compartir el mensaje de la palabra de Dios, en esta semana hay gente que está muy sensible a este tipo de cosas y que está además muy necesitada. Así es que puedes llevarle el consuelo de la palabra de Dios, compártelo. Por esta semana, en lo personal, voy a suspender todas las actividades normales de esta semana, como es la reunión del martes. No la vamos a tener, y el podcast del jueves, pues hasta la próxima semana. Pero el próximo domingo, aquí estaremos para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues ya llegamos al final de esta reunión. Nada más vamos a invitarlos a que canten al Señor, a que bendigan el nombre del Señor. Así es que muchas gracias por su atención. Qué bendición estar con ustedes.
Hasta la próxima.